Saludos amigos y amigas, nos encontramos esta vez para llevarles a ustedes más información sobre lo que realiza la Fundación CEPA. Hoy tenemos con nosotros a doña Celina García, directora de la Fundación, para hablar un poco sobre lo que es la respuesta creativa al conflicto. Buenas tardes, doña Celina. Yo creo que lo primero sería comenzar hablando de qué se trata y qué es la respuesta creativa al conflicto. La respuesta creativa al conflicto es una adaptación a un programa muy conocido que se llama Programa Alternativo a la Violencia, que fue desarrollado en la década de los 70 en Nueva York, en Estados Unidos. Y unas personas que estaban trabajando en ese programa pensaron que sería muy conveniente adaptar este programa para el sistema educativo. Estas dos personas especialmente, que yo tuve el gran placer de conocer, se llaman Liz Stern, que ya murió, y también Priscilla Prutzman, que es la coordinadora internacional del programa Respuesta Creativa al Conflicto. Ella está en Nyack, en Nueva York. Claro. ¿Qué valores tienen como base este programa de respuesta creativa al conflicto? ¿Cuál es la base? La base, me parece a mí que si yo fuera docente en ese momento en una escuela urbano marginal, tendría muchas preguntas de cómo proceder para trabajar con los muchachos de manera que se pueda transformar la violencia no solo dentro del aula, sino también dentro de sus hogares. Entonces estamos hablando de un programa integral que abarca al ser humano en su conocimiento, pero también en su espíritu, y también en la ética, en los valores, en las reglas que debemos de seguir en la sociedad. Como sabemos, hay muchas crisis en este momento en la sociedad actual, y yo creo que la respuesta creativa es una manera muy práctica y muy fácil de adaptar en el aula. ¿Cuáles podríamos hablar que son los objetivos de este taller, del programa Resolución Creativa del Conflicto? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué se pretende? Bueno, como decía antes, la transformación de la violencia, pero la pregunta es cómo. Es muy fácil decirlo. Entonces, algunas de las cosas que hacemos es dar capacitación a los docentes para que ellos al mismo tiempo transmitan estas técnicas a los estudiantes. ¿Cuáles son estas técnicas? Básicamente, el manejo del estrés. Creemos que la sociedad costarricense se encuentra sumamente estresada, y los docentes ya después de una semana de clases ya están sumamente estresados. También estamos hablando de la autoestima. Es muy importante que nosotros como pueblo desarrollemos más autoestima. No sé si te has fijado que aquí en Costa Rica solo lo extranjero es bueno. Nosotros no tenemos conciencia de los valores que tenemos. Entonces, si vamos a comprar algo hecho en Costa Rica, dudamos. Pero si es algo extranjero, no importa la basura que sea, pero si es extranjero, entonces eso demuestra una falta de autoestima como pueblo, como persona, y por supuesto todas las personas formamos el pueblo costarricense. Es muy importante que nosotros desarrollemos cierto orgullo en lo que hagamos y cierta consideración a las cosas que nuestros antepasados. Este programa o esta idea es una idea nacional, es una idea que se maneja solo aquí, o cómo se da en otros países, en otras latitudes del mundo. Sí, en muchísimos países del mundo se imparte. Nosotros no podemos decir que lo hemos inventado, somos simples facilitadores de un programa que, como te digo, se creó, se inventó en la década de los 70 en los Estados Unidos, en Nueva York, y que fue después adaptado para el sistema educativo. Por lo tanto, nosotros no podemos tener crédito de nada de esto, nada más que somos facilitadores, y esperamos que seamos buenos facilitadores, es decir, de transmitir los objetivos. Y el objetivo más importante es el de la transformación de la violencia, ya sea directa o estructural. La violencia directa es la violencia que vos puedes ver, es el asesinato, es la puñalada, es el tiro, es la herida, pero sin embargo hay otra clase de violencia que es todavía más difícil, que muchas veces es, digamos, perpetuado por la misma tradición o por la cultura. Un ejemplo de eso puede ser la homofobia. Otro ejemplo de eso puede ser la discriminación hacia la mujer. Otro ejemplo puede ser
cómo los niños se les maltrata físicamente. Entonces, esa violencia estructural es sumamente difícil, la violencia cultural que nos dice Galton, que es muy importante que nosotros nos fijemos mucho más profundamente en eso de lo que hemos hecho hasta ahora. Doña Celina, y en estos otros lugares donde se realizan estos talleres, en los otros países, ¿se maneja de una igual manera, de una misma forma, o existen variaciones por las diferentes culturas que se puede encontrar uno en diferentes partes del mundo? Claro que sí, es una excelente pregunta, porque no creo que sea posible deshacerse por total de las costumbres locales o nacionales, o de la manera que tenemos de hacer algunas cosas. Entonces, por eso nosotros nos reunimos internacionalmente a menudo para ver qué se está haciendo en Australia o en Indonesia o en Egipto o en cualquier otro país donde tengamos el programa. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado cosas tan lindas basadas en cosas muy positivas de sus propias culturas, y aprendemos muchísimo uno de otro. Para nosotros es una verdadera alegría reunirnos cada 2 años y compartir alegres juegos no competitivos, juegos cooperativos, por ejemplo. Si usted desea más información sobre estos talleres, puede comunicarse al 22 34 05 24 o escribir al correo daniel@cepacr.org o al correo info@cepacr.org. También nos puede contactar por Facebook. Tenemos nuestro Facebook, nos busca como Fundación CEPA y ahí nos encuentra. Gracias por haber estado con nosotros. En otra oportunidad vendremos y estaremos con usted con más información.